¿Comprenden eso? ¿Comprenden eso? O sea, el tema de endurecer el corazón no es un tema de abandono de Dios, sino es un tema de amor de Dios para que en el... Ahí sí que como cuando viene, que nos han dicho tantas cosas y de repente ya nuestro familiar o nosotros mismos ya no nos dice, te lo dije, ¿verdad? Ya no nos dicen porque eso ya es muy doloroso que nos lo digan. Entonces ya, pero ya uno ya sabe, eso ya me lo dijeron, ¿verdad? Entonces dice, es la última y dramática ancla de salvación para alzarse ante la desgracia. Mire pues, Julita, ahí está la respuesta. ¿Por qué la ceguera? ¿Por qué la sordera? ¿Por qué el de endurecimiento de corazón? Oiga, aquí está entonces, dice, es la última y dramática ancla. Es un drama, porque así somos necios, somos sordos, así somos. Entonces dice, es la última y dramática ancla de salvación del amor de Dios para salvar al hombre ante la desgracia. La catástrofe que se verifica pierde así su carácter absurdo, irracional, fatal, revelando lo oportuno de la palabra que ha tenido como destino momentáneo el fracaso y como resultado final la liberación. Eso tienen que entenderlo, ¿lo comprenden? Ese párrafo es precioso, pero lo tienen que comprender. ¿Sí lo comprenden? Fíjese que yo lo entiendo como, ¿qué le dijera yo en carne viva? Ajá. Que realmente uno vive una vida, no es que va como, sí, yo sí creo en Dios, y Dios mediante, Dios lo quiera, Dios, pero en realidad no sabe lo que es eso. Ajá. Hasta que pasa una cosa grave, dura, que lo hace a uno caer y levantarse solo por la gracia de Dios. Pero Carolina, ya se fijó que ese momento que usted hace de caída es un momento que también tiene reflexión, esa caída tiene reflexión. Esa caída tiene un proceso de que uno mira como su historia para atrás y es un momento de reflexión, por eso se va a ver como un momento de gracia. Entonces, por eso lo va a utilizar Jesús. Es decir, yo se los estoy diciendo a ustedes, ¿verdad? Pero los demás no lo van a entender y no, ni estos lo entendieron, porque acuérdense que ni los apóstoles lo entendieron tanto. Y entonces, pero bueno, por lo menos ellos estaban ahí haciendo el esfuerzo y haciendo la lucha. Y entonces, pero entonces aquí viene, ¿hasta cuándo? Hasta que viene el Espíritu Santo pero para eso tuvo que pasar la gran tragedia de qué? De la muerte de Jesús y resucitó Jesús para que ellos comprendieran. Entonces dice, miren, esto es precioso porque ahí dice, ¿verdad? Dice, el endurecimiento es, por tanto, manifestación del amor de Dios, que el amor de Dios tiene por el hombre, constituyendo una última y dramática ancla de salvación para alzarse ante la desgracia. O sea, ante la desgracia el hombre va a salir triunfante. ¿Por qué? Porque la catástrofe... Espérenme un momentito porque... Uy, porque la catástrofe dice que se verifica, que estamos viendo, pierde su carácter. Esto no es nada absurdo, tiene sentido. Pierde su carácter de absurdo, de irracional, de fatal. ¿Por qué? Porque ha sido revelado anteriormente, en un momento oportuno, ¿verdad? Y entonces este es un fracaso momentáneo, pero lo que logra al final es libre, nos libera. Este párrafo es precioso, precioso. Entonces vean ustedes por qué la gente muy fácilmente lo toma como castigo. ¿En qué página está? Perdón, licenciada. En la 128. Gracias. Ahí está todo el párrafo, mira, al principio. Ajá. Ahí para que
Entonces dice, por eso dice, se van a ver estos momentos como una profunda purificación. Pero, aquí viene lo importante del profeta Isaías. Resulta que eso no va a ser todo el pueblo. Fíjense todavía eso. Solo va a ser un resto. Ahí lo tienen ustedes, ¿se fijan? Esto se verifica en un resto. Dice, el último verso, semilla santa será su tocón. O sea, solo es un poquito de gente, Así como ahorita, todo el mundo piensa, no, y ahorita la gente va a cambiar, vamos a ser más solidarios, más buenos. Algunos, otros no. Otros al contrario, más enojados, más cólera contra Dios, muchas cosas, más certeza de que Dios no existe, porque si Dios existiera esto no estaría pasando. Ayer preparando una clase para los jóvenes en ese tema, porque ellos generalmente dicen eso, ¿verdad? No, Dios no existe, porque si existiera no estuviera pasando todo lo que está pasando, tanta gente que se está muriendo, tanta gente que se quedó sin trabajo, tanta gente que no tiene que comer. Entonces, yo, buscando algo de ayudarles, encontré un video del barbero. Dice que el barbero, ¿ya lo saben? Sí, que el barbero no existe. Porque ahí encontró un todo peludo y barbudo y regresa y dice, no existe el barbero aquí. ¿Cómo si yo soy barbero? Pues sí, pero si existe ese peludo y ahí todo con barba y todo eso, entonces igual pasa, ¿verdad? Son formas muy superficiales. Bueno, entonces vean el punto del resto. Pero se van fijando el proceso de este, acuérdense que estamos en el primer Isaías, no estamos ni siquiera, que está tratando de anunciarles antes de que venga la tragedia. Él está anunciando. Todo esto es un anuncio. Y entonces dice aquí que la fuerza de la palabra divina con su poder sorprendente. Vean, este último párrafo, que no es el último después de los textos mesiánicos, sino el último de ese título 4, entonces dice, la palabra con su poder sorprendente, capaz de iluminar la vida del profeta a partir de la intervención gratuita de Dios y provocar una fractura entre un antes inauténtico y un después salvador, subrayando el valor de un presente, de un instante vivido en la verdad. ¿Qué significa? Que ante tal sufrimiento, ante tal dolor, ante tal situación de incapacidad y de limitación, entonces el ser humano ve en la palabra de Dios, en la fuerza, en la iluminación, ve esa intervención gratuita. O sea, no merecía él que hiciera nada de eso, ¿verdad? Entonces, todo lo que vive el profeta es para el pueblo una indicación clara del camino que debe evitar para tener esa ruina, ¿verdad? Y devastación. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir el profeta? Que se dejen iluminar por la palabra. Precisamente en la situación de seguridad, para comprobar su consistencia, ya que una seguridad basada en valores falsos degenera en desilusión, mientras que unido a lo divino produce paz. Ahí está. Estábamos tan tranquilos porque nuestra seguridad estaba puesta en nuestras pequeñas cosas, ¿verdad? En nuestras pequeñas posibilidades. Y vemos algo que viene y bota como todas estas estructuras. Entonces acá cabal es lo que dice el profeta, ¿verdad? Que comprobar que la consistencia que nos da la seguridad basada en valores falsos, lo que nos va a dar es desilusión. Miren, es como cuando la gente, a mí me llama la atención eso en Estados Unidos.
de los lugares donde pasan los huracanes, que son huracanes tras huracanes tras huracanes todos los años. Los mismos lugares son los mismos lugares. Y va otra vez a construir, después otra vez a llorar porque todo, y otra vez a llorar. Cada año es una lloradera porque todo lo que habían hecho, porque todo, y todo asegurado, ¿verdad? Y es el seguro el que, digo yo, no sé, pues claro que los huracanes solo son cuántas veces, una vez al año y qué, y en 3 meses pues, y 9 meses no hay huracanes, pero perderlo todo y más estar así como confiar. Ahí entonces la gente que primero Dios no va a pasar por aquí, ahí oyen ustedes eso, ¿verdad? Primero Dios hoy no va a ser tan malo como el María, primero Dios, dice uno, es tan extraño eso. Porque lo viven de una manera donde es repetitivo siempre y se destruye todo. Y ahí ve uno a la gente llorando que fue por su trabajo, que fue todo lo que hizo. Y yo recuerdo a una persona que me decía cuando, guatemalteca, que se fue a vivir y le digo yo, ¿por qué decidiste venirte a vivir a Nueva York? Entonces me dijo, 1, porque aquí no entran los huracanes, porque Chicago, que es otro lugar, ahí son vientos terribles, entonces no me gustaban ni los huracanes, entonces yo busqué un lugar. Fíjense ustedes, es interesante, ¿verdad? Porque ya hay un enfoque para no estar sufriendo esas cosas. Bueno, entonces ven entonces todo el esfuerzo del profeta. Ahora, estos textos del profeta tienen un sentido mesiánico, o sea, se llama el libro de Emanuel. Y en el texto, en la página 129, 130, les va a explicar algo que se los voy a decir yo porque no da tiempo leer todo eso, para que ustedes lo lean. ¿Cómo un profeta? Oigan, porque esto ustedes lo van a tener que leer y me van a decir la próxima semana si lo entendieron. Esto, el profeta no es, ¿cómo le dijera yo? No es que esté hablando directamente para un acontecimiento que va a suceder 400 años después. Es casi cierto que él lo está diciendo para una situación concreta de ese momento. Pero una de las características de la profecía es que esta profecía puede irse interpretando a lo largo de la historia. Eso lo tienen ustedes en la página 129 y en la página 130. Ya sea que haya sido dirigida al rey, ya sea que haya sido dirigida posteriormente y que se haya tomado para otra persona, casi al final de esta página 129 dice, esta promesa exigía una fe plena en la ayuda divina, la única capaz de asegurar la estabilidad del reino. O sea, la promesa que está haciendo ahí del vástago, que van a ser el Emanuel. ¿Por qué es importante que entiendan ustedes eso? Porque ese texto se utiliza y ya lo vamos a utilizar para el Adviento y para Navidad. Emanuel, Dios con nosotros. Si ustedes se van a dar cuenta, leyendo esta página 129 y 130, ustedes se van a dar cuenta que ese era el nombre de un hijo de Isaías. Se van a dar cuenta de eso. Y también se van a dar cuenta que puede interpretarse como un hijo de la joven esposa de Ahaz. Porque también hubo un rey que salió de él y entonces que fue un buen rey, pero que aún así no mantuvo la profecía de la promesa. Entonces dice, el origen y la permanencia del pueblo nacido de una especial voluntad divina y sostenido por la ayuda del Señor. Ese es el punto. O sea, la promesa es que va a haber una realidad nacida de una especial voluntad divina y sostenida con la ayuda del Señor. Debía de ser para la nación un signo de la existencia del invisible,
Vean, entonces ahí es donde la profecía sí tiene gran sentido con Jesús. ¿Por qué? Porque cuando los cristianos ven a Jesús actuando, haciendo el bien, ellos deberían de haber captado que Dios existía en la persona de Jesús, porque estaba haciendo el bien. Pero ¿se acuerdan ustedes que le dicen que Él no hace las cosas con el dedo de Dios, sino con el de Satanás? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan cómo entonces ellos no ven? Entonces, aquí es donde se cumple la profecía. Tienen ojos, pero no ven. Lo están oyendo. Tienen oídos, pero no entienden, no oyen. Están viendo las obras, están viendo las acciones. Entonces su corazón ya está totalmente endurecido. Aquí ven ustedes esa situación de realidad, ¿verdad? Entonces dice aquí, y eso lo ven con Jesús. Jesús es nacido de una especial voluntad divina y sostenido por la ayuda del Señor. Debía de ser para la nación un signo de la existencia invisible de Dios. Ellos debían haber entendido eso, que era el Mesías, el enviado, el ungido. Tenían que haber entendido eso, pero no lo entendieron. Fíjense que para más lo entendieron en el Evangelio de Mateo aquellos magos. ¿Se acuerdan? Porque ellos van y preguntan, ¿dónde nació el rey de Israel? O sea, para ellos sí se dieron cuenta. Y sin embargo, el pueblo al que se le había hecho promesas y al que no se dan cuenta. Y sí lo saben porque buscan en la escritura dónde tenía que nacer. Y dice, pues aquí dice que en Belén. Y entonces lo van a buscar. ¿Se fijan? Pero se fijan que para entender el Evangelio hay que entender todo el contexto y la importancia del profeta. No sé si estoy logrando lo que quiero, que es que vayan en la visión en conjunto, la mirada en conjunto. ¿Sí vamos o no vamos? Carolina. Estamos, pongo que sí, de entender, licenciada. Comprender ¿Qué manda? Comprender que lo que los profetas anunciaron se realiza en Jesucristo. A mí me llama la atención lo último, que Jesús utiliza esas mismas palabras que fueron la base del oráculo. Sí, exacto. Sí. Y entonces ahí uno saca una conclusión muy clara, que Jesús casi se aplica a todo lo de Isaías él mismo. ¿Ah? Sí. Y entonces él repite las palabras, o sea, él actualiza en su momento histórico, actualiza todo lo de Isaías. ¿Sí se fijan? Sí. Así es. Y entonces no solo se aplica, usa las mismas denuncias y acusa al pueblo. Cuando dice, por ejemplo, que Abraham y Moisés hubieran querido ver este momento, pero nunca lo vieron. Pero está diciendo esto que está aquí con Isaías, porque ellos tenían que haber sido capaces de poderlo reconocer, porque ya había sido anunciado. Es lo que Lucas va a decir en Los Caminantes de Maús. La Torá y los profetas hablan de mí. Tardos de entendimiento, otra vez, tardos de entendimiento, o sea, sordos, no escuchan, no pueden entender. Y acuérdense, lo está diciendo a sus discípulos. Cierto. O sea, intento dos cosas con este trabajo. Que ustedes se den cuenta que los textos, cuando ustedes leen el Nuevo Testamento, tienen que tener una visión conjunta. Tienen que tener una visión no solo miope de lo que están leyendo, sino entender el texto. Luego, entender que Jesús, como judío, conoce su historia y conoce las profecías. Luego Jesús en su misión en el bautismo, que sabe cuál es su misión como hijo de Dios y como ungido por el Espíritu Santo, entonces él sabe cuál es su misión. Y entonces él empieza a encarnar toda esta misión de Isaías.
Y entonces, ¿qué es eso? El Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el que nos da la fuerza, Él es lo que nos da. Entonces nosotros tendríamos que reconocerlo. Tendríamos que reconocerlo. Y al reconocerlo no tendríamos por qué tener miedo. Por lo que dice Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tendría que ser algo de verdad coherente, consciente, no como decía Carolina hace un ratito, ¿verdad? Sí, uno dice que primero Dios, que a ver qué dice Dios, y Dios por aquí, Dios, pero no hay esa conciencia de veras de que es un ser que está con nosotros. Pero, oigan, hemos visto anteriormente el proceso para llegar a esta convicción. Hemos tenido que tocar fondo. Eso le pasó a Israel. Ahorita ya se le está anunciando algo nuevo ante la incapacidad de que ellos pueden ver y entender. Entonces aquí tienen ustedes en la página 130, tienen la perícopa del Emmanuel. Y lo tienen explicado en la parte de abajo, después de esa perícopa. Entonces, oigan, dice, el modo diferente de concebir la actuación divina en la historia por parte de Ahaz, o sea, está dirigido a ese rey, Ahaz. Y de Isaías se pone de manifiesto en las formulaciones antitéticas, tu Dios y mi Dios. Porque acuérdese que el profeta le va a decir a Ahaz que le pida un signo a Dios. A tu Dios pídele un signo. Y Ahaz dice que no va a tentarlo y que no le va a poner, no pediré, no tentaré al Señor. Entonces, aquí viene, el Señor, oiga, lo que dice, estamos en la página 130, ¿verdad? Dice, el Señor conoce las necesidades del hombre, por lo que rechazar el ofrecimiento de la ayuda divina es clara manifestación de presunción y desconfianza. O sea, si el profeta le estaba diciendo que pidiera un signo, entonces él tenía que haber aceptado. ¿Me comprenden? Porque aquí no lo entenderían ustedes cuando Jesús dice a la gente, esta generación malvada pide un signo y no se les dará, sino que el signo de, cuando sea el signo de Jonás. ¿Se acuerdan esa perícopa? Sí. Va, entonces, si ustedes no comprenden esta situación, no van a comprender a Jesús. No lo comprenden. ¿Qué está diciendo aquí? El profeta, aquí no es el pueblo el que está pidiendo un signo, es el profeta que le está diciendo al rey que pida un signo para que actúe coherentemente, para que tenga discernimiento de actuación, que pida un signo. Y el rey, en lugar de hacerle caso al profeta, acuérdense que el profeta es la voz de Dios. Dios le está diciendo, pídeme un signo para actuar con sabiduría delante de mí. Pídemelo, porque eso solo yo te lo puedo dar. Y Ahaz, en lugar de ser humilde y aceptarlo, dice, no tentaré al Señor. O sea, como nuestra fase, más papista que el Papa. Se volvió el más papista que el Papa. O sea, no le diré eso, no pediré eso al Señor. Entonces viene Isaías y dice, ¿qué pasa? El Señor conoce las necesidades del hombre, por lo que rechazar el ofrecimiento de ayuda que le está dando el mismo Dios es clara manifestación de presunción y de desconfianza. Porque ¿en quién estaba desconfiando? En que si Isaías él estaba poniendo una trampa, o sea, no estaba aceptando que el profeta fuera un verdadero profeta, ¿verdad? Aceptarlo no es tentar a Dios, lo que podría tener lugar si el hombre pretendiera un milagro innecesario. O sea, si él quisiera, como Herodes, donde le dice a Jesús, dame un signo para creer en ti. Aquí no era ese el problema, el contexto es otro. Ahaz tiene problemas de discernimiento para llevar bien el gobierno. Entonces el profeta le está diciendo, pídele una señal a Dios, pídesela. Y él dice,
no voy a tentarlo. Pero ahí lo que está haciendo es dudar del profeta, desconfiar de la misma palabra de Dios que le está diciendo que lo haga, que lo quiere ayudar. ¿Sí me comprenden? El mismo rey aquí ya está como ciego, pues ya no está viendo bien. Entonces dice, aceptarlo no es tentar a Dios, lo que podría hacer si él estuviera pidiendo algo innecesario. Por otra parte, temer a los hombres cuando es Dios quien me ayuda es signo evidente de incredulidad. O sea, ¿qué pasa? Ahaz estaba totalmente temeroso. Por eso es que el profeta le dice que le pida un signo a Dios. Y entonces el otro, en lugar de aceptarlo, ¿qué es lo que demuestra aquí? Una absoluta incredulidad. No solo está asustado con miedo de parte de los reyes, de los hombres que lo van a invadir y lo van a saquear, sino que también no cree en Dios ni en la palabra anunciada por él. Entonces dice, Isaías invita al rey a confiar más en la palabra de Dios pronunciada desde antiguo, sobre que Dios va a mantener la dinastía y en las que él ahora anuncia. O sea, le está pidiendo que crea no en él, sino que en lo que Dios le está diciendo. Que crea más en eso que en las ayudas humanas. Y entonces dice, el nuevo signo que Dios ofrece libremente, sí, por un lado, no exige la aceptación del rey, por otro tiende a demostrar la fidelidad a su promesa. O sea, Dios libremente, sin que el rey lo pida ni nada, él lo va a dar. ¿Y por qué? Porque él ha hecho una promesa y la va a mantener. Y entonces sobre esta doble vía de confianza en Dios y de no temor a los hombres, se encamina esa profecía de Isaías. Es decir, ese vástago que van a ser, ese Dios con nosotros, ¿quién puede ser? Bueno, pues puede ser el hijo mismo de este Ahaz, puede ser el hijo mismo del profeta, pero ya luego los primeros cristianos, pues ya lo ven ustedes, que lo es interpretado en la Anunciación, ¿verdad? Pero en la enunciación, ¿de quién? ¿A María o a José? ¿Dónde se menciona el Emanuel? En la anunciación a María. ¿A María o a José? Es que hay dos anunciaciones. O sea, en sueños. En el sueño le dice a José. Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, en el último párrafo dice, argumentos históricos, cronológicos, literarios, hacen bastante probable desde el punto de vista histórico la identificación del niño con Ezequías. ¿Quién era Ezequías? El hijo de Ahaz. Y su madre, quien era una joven, la mujer de Ahaz, Abi. Y entonces la inminente liberación de la amenaza siro-efraínita, a la que Isaías alude varias veces, impide pensar en acontecimientos que sean tan distantes en el tiempo. O sea, esa profecía se cumplió en ese momento. ¿Sí me comprenden? Sí. Ajá. Pero luego va a tener otro cumplimiento mucho más extenso. ¿Por qué? Porque ahí, de todas maneras, el reino se va a dividir, se va a destruir, el reino del sur. Ellos se van a ir al exilio, a Babilonia. Acuérdense que este es el primer Isaías. Entonces ya ustedes aquí en la página 133 tienen el vástago de Jesé, cómo es presentado. El niño nacido para nosotros, ahí lo tienen ustedes para que lo lean. Y ese tienen el tema de la centralidad de la fe. Todo eso lo tienen ahí. Y el plan de salvación de Dios. Todo eso está en el primer Isaías. Miren, yo tenía que ver hoy los 3 Isaías, pero era muy importante que ustedes entendieran esta parte. Gracias, Licencia.
yo necesito que ustedes lean un poco la parte histórica del segundo y tercer Isaías, que ya el segundo va del capítulo 40 al 55. Y miren, la otra parte tremenda que es del 56 al 66, que son solo 10 capítulos del tercer Isaías, es la del siervo doliente. Entonces vemos que la primera Isaías y la tercera Isaías Jesús se la aplica casi absolutamente. Toda la parte de la pasión, o sobre todo esa parte como la parte de la anunciación y luego la parte de la misión, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces yo sí quisiera que leyeran esas dos para avanzar un poquito, porque acuérdense que es muchísimo material. Y entonces a mí no me, apenas si yo cuando lo voy preparando, voy marcando qué es lo que ustedes después pueden ponerle énfasis para ir captando el sentido del profeta. Okay. Pero no sé si lo logro, o si los confundo más, no sé. No, vamos bien. Está bien, licenciado. Solo tenemos que profundizar para... Yo les sugiero que lean lo que hicimos, como hicimos ahorita, la parte histórica para ubicar al profeta. Luego, ver cómo esta parte histórica y cómo su mensaje tiene que ver con los acontecimientos que está viviendo el profeta en ese momento. Y luego ver cómo las primeras comunidades se lo aplicaron a Jesús directamente. Entonces, porque ese es el sentido de los profetas. No es solo tener el curso por el que tuvimos profetas y al final no entendimos cómo es el uso que le tenemos que dar en nuestra propia vida. Entonces, yo quisiera, si ustedes me ayudan, el otro lunes, si Dios lo permite, en lugar de ser yo la que esté hablando, que ustedes hicieran eso que yo hice hoy, leer los párrafos de la parte social y entonces solo preguntarme, mire, esta parte no la entendí bien, y así tal vez entre los 4 hacemos más rica la clase, porque si no yo les digo mucho y después tal vez ustedes no lo leen y ya no sé yo si lo captaron o no lo captaron. De acuerdo. O sea, está muy interesante, porque sí vamos en... A ver, les voy a preguntar y sean honestos. ¿Han leído o no han leído algo? Ahí está, ya vieron. Entonces ya sacaron la fotocopia, todo lo que les costó dinero, les costó trabajo, y para que la tengan ahí calientita, ¿no? Por eso ahorita hay que leer un poquito, porque si no les pongo ese esfuerzo, no lo van a hacer nunca. Y sobre todo el Isaías, tal vez después nos relajamos un poco con los otros, pero Isaías es muy importante porque Jesús se lo aplica casi todo. Muy bien. Y yo no sé, Carolina, si piensa que va a poder venir para acá esta semana, no, tampoco. Ustedes tal vez el jueves puedo ir un ratito, licenciada, porque tengo que hacer allá en la casa de mi mamá y regresar, entonces. La parte de regreso le queda re bien, sí, pues. ¿Verdad? Es que le había hecho el comentario a Carolina por el tema de los libros y yo quería explicarle a ella por el favor que ha hecho se ha puesto en tantos esfuerzos con ustedes, con los de la noche, con los virtuales. Entonces yo le quería dar ciertas sugerencias y le había dicho que cuando pudiera que se diera una vueltecita, pero no le es fácil a ella tampoco, ¿verdad? Como a nadie. No, es que fíjese que casi no salgo, la verdad. No, yo sé. Y la última vez que fui allá con mi mamá, llevaba a mi mamá, a mi tía, a mi hermana, entonces ahí no podía, ¿verdad? Entonces, el primero Dios, el jueves, pues. Ahí me cuenta antes, cualquier cosa. Ajá. Va. Claro que sí. Entonces ya se va a volver a acabar otra vez porque ya nos quedan solo 4 minutos. Y entonces les encargo que lean, ya vio que solo dio tiempo a un Isaías, pero es importante que vaya leyendo eso.
pero más vale ir despacio y entendiendo que rapidito y sin captar nada. Eso es lo que yo quiero. Sobre todo no tanto como un entender intelectual, sino un entender práctico. Que cuando ustedes lean el Evangelio o vayan a misa y oigan al profeta, sobre todo los domingos, que puedan hacer la conexión. Vean, por ejemplo, el domingo con qué facilidad uno puede sintetizar, ¿verdad? Puede sintetizar el tema de somos responsables del otro. Eso era lo del domingo. Si el otro está cometiendo un error, no puedo quedar indiferente. Por amor, no es por juicio, ni por ganas de fastidiar, ni por hacer problemas, ni criticón, ni chisme, no, es por amor a que esta persona oriente su camino, ¿verdad? Entonces, por ese amor, yo debo de tener pues un comportamiento fraterno. Y luego la carta a los Corintios nos dice eso, porque nuestra única deuda es el amor, no hay otra deuda. Entonces, todo es muy sencillo para que yo lo pueda entender el mensaje que me da este domingo, pero para eso tengo que entender muy bien a Ezequiel qué es lo que pasa, debo de entender, como decía otra alumna en otro curso, me decía, pero es que a mí eso no se me va a ocurrir a mí nunca en una misa, todas esas ideas. No, es que todas esas ideas no es que se les tenga que ocurrir. Cada vez que uno va entrando a conocer a un profeta o las cartas de Pablo o lo que sea, no es para que uno lo sepa y se le olvide, sino es ir comprendiendo cierto tejido, porque eso es la palabra de Dios, como un tejido a través de la historia. Entonces yo no me puedo quedar solo con una parte, tengo que ir viendo todo ese entretejido para luego aplicarlo a mi momento actual. Si no, lo dejo como algo que pasó en una época diferente, hace 2000 años, que no tiene tanta importancia hoy. Mientras que si yo lo veo como un tejido, como lo que estamos viendo ahorita en Isaías, funcionó en la época de Isaías, concretamente funcionó y fue totalmente vivo en la época de Jesús y ahora tiene que ser en la nuestra. Entonces es así como Jesús lo comprendió y se lo aplicó, igual nosotros lo comprendemos y lo aplicamos. Así es, porque la palabra es viva y es dinámica, entonces lleva esa función. Bueno, entonces que tengan una bonita semana y si Dios permite, nos... Igualmente nos seguimos viendo. Igualmente. Gracias, licenciada. Ahí le hablo. Va, ahí me cuenta. Cuídense. Buen día. Adiós, Víctor. Gracias. Ustedes. Adiós. Adiós.